Hay una certeza que compartimos todos los seres humanos. No importa nuestra edad, no importa nuestro país, no importa cuánto hayamos logrado en nuestra vida. Un día todos moriremos, y sin embargo, pocas cosas nos cuesta tanto aceptar como esa realidad. Nos esforzamos por no pensar en ella, la ocultamos, la posponemos, la convertimos en un tema incómodo. Pero basta una enfermedad, la pérdida de un ser querido o el paso de los años para que la pregunta vuelva a aparecer en nuestro corazón. ¿Por qué tengo miedo a morir? Es normal sentir ese miedo. Fuimos creados para vivir con ese temor. ¿Puede un cristiano mirar la muerte con esperanza? Antes de continuar, conviene hacer una aclaración. El miedo a la muerte es una experiencia profundamente humana. En algunos casos puede intensificarse por situaciones de ansiedad, enfermedad o experiencias personales muy dolorosas. Y cuando ese temor llega a paralizar la vida, buscar ayuda médica o psicológica también puede formar parte de un camino de cuidado que la Iglesia valora y acompaña. Pero hoy queremos responder a esta pregunta desde otra perspectiva, no desde la filosofía, no desde las opiniones, sino a la luz de la Sagrada Escritura y de la Iglesia Católica. Y te invito a permanecer con nosotros hasta el final, porque descubriremos por qué tantos santos que amaban profundamente la vida pudieron afrontar la muerte con una serenidad que el mundo difícilmente comprende. No porque dejaran de sentir el peso de la muerte, sino porque habían encontrado una esperanza más fuerte que ella. Quizá la pregunta más importante no sea solamente ¿por qué tengo miedo a morir?, sino ¿qué cambió para siempre cuando Cristo venció a la muerte? Escuchemos la palabra de Dios. Cuando preguntamos por qué tenemos miedo a morir, la Biblia no comienza hablando de la muerte, comienza hablando de la vida. Porque para comprender el miedo a la muerte, primero debemos comprender para qué fue creado el ser humano. El libro de la sabiduría afirma con claridad: Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Él creó todas las cosas para que existieran. Y unas líneas más adelante añade: Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, lo hizo imagen de su propia naturaleza, pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Estas palabras responden a una de las preguntas más profundas del corazón humano: ¿por qué nos cuesta tanto aceptar la muerte? Porque no fuimos creados para morir. Nuestro corazón fue hecho para la vida. Por eso, incluso cuando sabemos que la muerte es inevitable, algo dentro de nosotros se resiste. Ese deseo de vivir para siempre no es una ilusión, es una huella del Creador. Sin embargo, la Escritura también reconoce que, desde la entrada del pecado en el mundo, la muerte se convirtió en una realidad de nuestra condición humana. San Pablo escribe: Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres. La muerte aparece como una consecuencia del pecado, no como el deseo original de Dios para sus hijos. Pero la Biblia da un paso más. Nos revela que el mayor problema no es solamente morir, es vivir esclavizados por el miedo a la muerte. La carta a los Hebreos dice algo extraordinario acerca de Cristo. Participó de nuestra carne y de nuestra sangre para destruir, mediante su muerte,
al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos, por miedo a la muerte, estaban de por vida sometidos a la esclavitud. ¿Qué fuerza tienen estas palabras? La Escritura afirma que el miedo a la muerte puede convertirse en una esclavitud. ¿Cuántas decisiones tomamos únicamente por temor? ¿Cuántas veces dejamos de vivir plenamente porque el miedo gobierna nuestro corazón? Cristo vino precisamente a romper esas cadenas. Aquí encontramos una verdad que conviene guardar hasta el fin del episodio. La fe cristiana no consiste en fingir que la muerte no existe. Consiste en descubrir que Cristo entró libremente en ella para que nosotros ya no tuviéramos que vivir como sus prisioneros. En el Evangelio de Juan encontramos una escena que ilumina esta verdad. Marta acababa de perder a su hermano Lázaro. Como cualquier persona que ha experimentado un duelo, está llena de dolor. Entonces Jesús le dice: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre». Jesús no comienza explicando el misterio de la muerte, comienza revelando quién es Él. Porque la esperanza cristiana no descansa primero en una idea, descansa en una persona. En otro momento del Evangelio, Jesús anima a sus discípulos con unas palabras sorprendentes. Dice: «No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma». No está despreciando la vida humana, está enseñando que existe una realidad más profunda que la muerte física. El cuerpo puede morir, pero la vida que Dios quiere regalarnos es más fuerte que la muerte. También San Pablo, escribiendo a Timoteo, proclama: «Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio». Observemos que no dice simplemente que habló de la inmortalidad, dice que la hizo brillar. Con su muerte y su resurrección, Cristo abrió un horizonte completamente nuevo para la humanidad. El gran capítulo sobre la resurrección, en la primera carta a los Corintios, culmina con un canto de victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Y San Pablo concluye: «Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». La muerte sigue existiendo. Seguimos llorando cuando perdemos a quienes amamos. Seguimos experimentando el dolor de la separación. Pero desde la resurrección de Cristo, la muerte ya no tiene la victoria definitiva. Incluso en la cruz encontramos una escena llena de esperanza. El buen ladrón, reconociendo a Jesús, le dice: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Y el Señor le responde: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». En medio del sufrimiento y de una muerte inminente, Jesús ofrece una promesa. No la promesa de evitar la muerte, sino la promesa de que la muerte no será el final para quien permanece unido a Él. Finalmente, el libro del Apocalipsis nos muestra a Cristo glorioso diciendo: «No temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo». ¡Qué imagen tan poderosa! Cristo no habla de la muerte como alguien que la observa desde lejos. Habla como quien la atravesó y salió victorioso. Por eso, al recorrer toda la Sagrada Escritura, comprendemos que el miedo a la muerte no es una señal de debilidad, es el reflejo de un corazón creado para vivir eternamente.
pero también descubrimos una verdad que cambia por completo nuestra esperanza. Cristo no vino a decirnos que la muerte no existe, vino a vencerla, y quien pone su vida en las manos de aquel que venció la muerte puede comenzar a mirarla no como un abismo sin esperanza, sino como una puerta que ya ha sido atravesada por el mismo Señor. Después de escuchar la palabra de Dios, la Iglesia no nos invita a despreciar la vida, todo lo contrario. La Iglesia ama profundamente la vida porque sabe que es un don de Dios. Pero precisamente porque la vida es un don, también enseña que la muerte no tiene la última palabra para quien vive unido a Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma: la muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida según el designio divino. Y añade una información llena de esperanza. Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. No porque la muerte haya dejado de ser dolorosa, sino porque Cristo la ha transformado desde adentro. El Catecismo incluso recuerda las palabras de San Pablo: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. No es el lenguaje de quien desprecia la existencia, es el lenguaje de quien ha descubierto que la comunión definitiva con Dios supera todo lo que este mundo puede ofrecer. Uno de los primeros padres de la Iglesia que habló de esta esperanza fue San Cipriano de Cartago en el siglo III. Mientras una epidemia sembraba el miedo entre los cristianos, escribió un tratado entero sobre la muerte. Allí decía: no debemos llorar porque alguien haya partido antes que nosotros, sino alegrarnos porque ha sido llamado por el Señor. Y añadía: ¿cómo puede llamarse desgracia aquello que nos conduce a la inmortalidad? Estas palabras no nacían de la insensibilidad. San Cipriano había visto el dolor muy de cerca. Lo que había cambiado era su manera de contemplar la muerte a la luz de la resurrección de Cristo. También San Ambrosio de Milán enseñaba: la muerte no es motivo de llanto, sino causa de salvación. No porque la separación de quienes amamos no duela, sino porque para el cristiano la muerte ya no es un muro definitivo. Es el paso hacia el encuentro con Dios. En el Oriente cristiano, San Efrén de Siria contemplaba la victoria de Cristo con una imagen bellísima. Escribía: la muerte devoró al Señor pensando que era un hombre más, pero al recibirlo fue destruida por la vida que llevaba dentro. Qué profundidad encierra esta imagen. La muerte creyó haber vencido a Cristo y terminó siendo vencida por Él. Muchos siglos después, Santa Catalina de Génova escribía: el alma que ama a Dios no teme dejar este mundo, porque sabe que va al encuentro del amor que siempre buscó. Esta frase nos ayuda a comprender algo muy importante. El cristiano no espera la muerte porque ame morir, la espera porque ama a Cristo. Y donde está Cristo, allí quiere estar también su corazón. En tiempos más recientes, Benedicto XVI reflexionó sobre el miedo que el hombre moderno tiene a la muerte. Escribió: no es evitar el sufrimiento lo que cura al hombre, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo. Y más adelante recuerda que la esperanza cristiana no consiste simplemente en vivir muchos años. Consiste en recibir la vida eterna,
una vida tan plena que ninguna muerte puede destruir. Uno de los testimonios más conmovedores es el de San Francisco de Asís. Poco antes de morir, llamó a la muerte, nuestra hermana muerte corporal. Estas palabras suelen sorprender. ¿Cómo pudo llamar hermana a aquello que todos tememos? Porque Francisco ya no veía la muerte como una enemiga absoluta, veía en ella la puerta por la que el Padre lo llamaba a su casa. No era amor a la muerte, era amor a Dios. Y quizá uno de los ejemplos más luminosos sea el de Santa Teresita del Niño Jesús. Consumida por la tuberculosis y con apenas 24 años, dijo poco antes de partir: no muero, entro en la vida. No estaba negando la realidad de la muerte, estaba confesando su fe en la promesa de Cristo. Después de escuchar a la Iglesia y a los santos, comprendemos que ninguno de ellos fue un héroe incapaz de sentir miedo. Muchos experimentaron la enfermedad, la persecución, el dolor, la incertidumbre, pero aprendieron a mirar la muerte desde una perspectiva completamente nueva, no desde el sepulcro vacío de esperanza, sino desde el sepulcro vacío de Cristo resucitado. Porque la gran diferencia entre el miedo del mundo y la esperanza cristiana no consiste en negar que vamos a morir, consiste en saber que la muerte ya no es el destino final del hombre, sino el último umbral antes del encuentro con aquel que nos creó por amor. Y cuando esa verdad desciende del entendimiento al corazón, el miedo comienza poco a poco a dejar espacio a la confianza. Quizá el miedo a la muerte nunca desaparezca por completo. Es humano temer aquello que no conocemos. Incluso Jesús, en el huerto de Getsemaní, experimentó la angustia ante la muerte que iba a sufrir, pero también nos mostró el camino para atravesarla: confiar en el Padre. Después de escuchar la Sagrada Escritura y la enseñanza de la Iglesia, comprendemos que el mayor enemigo del hombre no es la muerte, es vivir lejos de Dios, porque la muerte física llega solo una vez, pero una vida sin Dios puede comenzar mucho antes. Cristo no vino simplemente a enseñarnos cómo morir, vino a enseñarnos cómo vivir, para que cuando llegue nuestra última hora podamos poner nuestra vida en sus manos con la confianza de un hijo que regresa a la casa de su Padre. Por eso, más que preguntarnos ¿cuándo voy a morir?, quizá hoy deberíamos preguntarnos: ¿estoy viviendo de tal manera que si el Señor me llamara hoy, podría encontrarme con Él con un corazón reconciliado? Esa es la pregunta que transforma la manera de vivir cada día. Oremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú venciste la muerte con tu resurrección y abriste para nosotros el camino hacia la vida eterna. Cuando el miedo quiera llenar nuestro corazón, recuérdanos que nunca caminamos solos y que tú ya has atravesado el umbral de la muerte para esperarnos al otro lado. Danos la gracia de vivir cada día en tu amistad, con un corazón reconciliado, confiando en tu misericordia y esperando con alegría el día en que podamos contemplarte cara a cara. Tú eres la resurrección y la vida. En ti ponemos toda nuestra esperanza. Amén. Y si la muerte deja de ser el final, entonces surge una nueva pregunta, una de las más importantes que puede hacerse el corazón humano. ¿Cómo saber si Dios realmente existe?
En el próximo episodio buscaremos la respuesta a la luz de la Sagrada Escritura y de la Iglesia Católica, porque si Dios existe, entonces nuestra vida, nuestra muerte y nuestra esperanza adquieren un significado completamente nuevo.